Muy buenas, hoy vamos con un vídeo súper interesante porque vamos a aprender muchísimo escuchando, desarrollando nuestro oído, desarrollando nuestra forma, nuestra capacidad de entender, de distinguir un sonido de otro. Y en este caso vamos con una prueba bastante sencilla porque es reconocer y distinguir tres tipos de micrófonos que son muy fáciles de distinguir y de reconocer. Y si aún no tienes experiencia en reconocer este tipo de micrófonos porque no has tenido la posibilidad de tener unos y otros, pues con este vídeo te sirve perfectamente para detectar los matices y las diferencias que tienen este tipo de micrófonos. Por cierto, quiero hacer inciso con los dos últimos vídeos de Aviram Study, pues porque estoy súper enfadado. No, es broma. Aviram Study ya os lo recomendé hace bastante tiempo y es un canal que está muy chulo, habla muchísimo sobre cacharros y muchas cosas interesantes dentro del mundo del sonido que creo que pueden enriquecerte también a nivel de, pues eso, esa parte también tan importante del sonido. Pues bien, el otro día hizo una especie de experimento en el que comparaba un previo, que era el previo que incluye la Audient ID14, que es un previo bastante sencillo, que suena muy bien, que la verdad es que es espectacular, y lo comparaba con un nuevo previo que había adquirido de la marca Heritage Audio, que estamos hablando de un nivel ya muchísimo más profesional. Y si quieres ir al canal de Aviram y ver estos vídeos para ver cuál piensas tú que es el previo de la que incluye la interface ID14 o el previo de Heritage Audio, estamos hablando de una diferencia bastante grande de precio, pues si quieres hacer este experimento, ve directo a este minuto, porque voy a hacer ahora un poco de spoiler. Entonces vas a este minuto y a partir de ahí ya no voy a hablar sobre lo que voy a decir, ¿vale? Voy a estar haciendo un poco de spoiler. Pues bueno, ya estamos en el spoiler, así que si ya estás aquí es porque te voy a hacer spoiler. Bueno, pues resulta que al final, después, a la semana siguiente, dio los resultados que, por cierto, yo no participé porque el primer vídeo lo vi con el móvil o con la tablet y me pareció que me gustaba más el 1, pero no tuve nada claro que fuese el 1 el previo bueno. ¿Vale? Pero bueno, no concursé, por así decirlo, no comenté nada, porque mi idea era escucharlo en los monitores buenos o escucharlo con auriculares buenos y lo dejé para más tarde y al final el dejarlo para más tarde supone que se me pasó totalmente y cuando me di cuenta ya estaba viendo el segundo vídeo. Pero vamos, que ya simplemente con la tablet el color que me daba la opción 1, que era los previos de la Audient, pues la verdad es que me sonaban bastante chulos y sin embargo la opción 2, que era el previo bueno, daba un sonido como más plano, por así decirlo. O esa fue la sensación que yo tuve desde el iPad, que estamos hablando de altavoces pequeñitos, no es algo que vayas a reconocer, que bueno, que están muy bien los altavoces que incluyen estos periféricos de Apple, pero aún así, pues no es como para tomar decisiones. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que a la mayoría de gente le pareció que el previo caro era la versión 1, que era el barato. Entonces, es decir, que la mayoría de gente pensó que era mejor el que en realidad era peor a nivel de precio. ¿Por qué digo a nivel de precio? Porque esto es algo que repito muchísimo, es algo que repito una y otra vez e intento que un poco os haga mella porque esto es súper importante. Y es que cuando tú te compras algo de primer nivel, lo que estás pagando son componentes de alta calidad. También muchas veces estás pagando marca. Pero bueno, en principio se supone que sobre todo estás pagando alta calidad de componentes. De decir, vale, pues aquí tenemos unos transformadores de alta calidad, unos componentes, unas soldaduras, todo de alta calidad y por eso estás pagando un precio alto. Pero esto no significa en absoluto que las cosas que salen más económicas suenen peor. Lo que puede ocurrir es que estos componentes a largo plazo lleguen a dar problemas antes, a lo mejor de ruido, de rascar, más sensibilidad a interferencias y demás. Pero lo que es el sonido puro y duro, estamos hablando de algo totalmente subjetivo que va a depender de tus gustos, de dónde lo estás aplicando, de para qué pistas o para qué instrumentos. Entonces, por eso os digo muchas veces que comprar un cacharro económico no os va a suponer a nivel de sonido algo peor, simplemente os va a otorgar unas características diferentes que pueden ser realmente muy interesantes o mejores para según qué tratamientos. Tiramos por tierra material, decimos esto no vale nada o esto es el recopetín y tanto lo podemos endiosar y encumbrar que esto es lo mejor como todo lo contrario. Ahí dejo esa reflexión, que es algo que yo tengo mucho en la cabeza. Intento acostumbrarme a mí mismo a ser muy abierto de mente y pensar un poquito antes de decir esto es una mierda, esto sí, esto no. Porque ya os digo que he comprobado muchas cosas y al final es que es eso. Compruebas y compruebas y compruebas y sobre todo haces pruebas a ciegas y te das cuenta de que no te puedes fiar, de que esto es el bueno y este es el malo. Pues bueno, sin más, vamos a hacer la prueba porque veis que estoy con este micrófono, no estoy con este, parece que puede ser que estoy con este, pero no estoy con este. Estoy con este porque voy a hacer una prueba a ciegas de un micrófono tipo dinámico,
que va a ser el SM7B, que es un color muy similar al SM58, al SM57. Es un tipo de micrófono que es fácil de reconocer cuando lo conoces. Otra prueba con el TLM103, que este es un micrófono de condensador, micrófono dinámico, micrófono de condensador. Ya tenemos dos colores diferentes que vamos a tener que reconocer. Y por último tenemos este micrófono que no es nada estándar, no es un micrófono muy estándar, pero el tipo de micrófono es un micrófono de cinta. Y la coloración, el sonido de los micrófonos de cinta también son muy característicos y son muy fáciles de reconocer. Entonces, bueno, tenemos micrófono de cinta, que estamos hablando del CAD7000, no sé si tiene alguna sigla más, CAD7000, micrófono de cinta de serie media, está bastante bien. Tenemos SM7B, High Quality, de los micrófonos dinámicos, y el TLM103, micrófono de condensador. Voy a intentar ponerlos todos al mismo volumen, no voy a poner ningún tipo de proceso, van a estar totalmente limpios, sin compresión, sin nada, sin ecualización de ningún tipo, para que notéis y distingáis los matices de cada uno de estos micrófonos. Así que sin más, voy a ir hablando con estos micrófonos, pondré una imagen evocadora para que no os distraiga mucho, pondré opción 1, opción 2 y opción 3. Tendréis que diferenciar y saber cuál de estos es el tipo de micrófono que os he citado. Vamos allá. Opción número 1. Ahora mismo estoy hablándole a un micrófono que puede ser de condensador, puede ser un micrófono dinámico o puede ser un micrófono de cinta. Las características de estos micrófonos son muy reconocibles, sobre todo si tienes experiencia con ellos, pero si no la tienes, está bien que analices este tipo de sonido y distingas cuáles son los matices y las diferencias que encuentras entre cada uno de ellos. Este es el micrófono número 1. ¿Te queda más o menos claro? ¿Notas más o menos los matices? También es verdad que estás escuchando una voz y no estás escuchando una guitarra acústica o estás escuchando un instrumento con más amplitud de frecuencias. Pero bueno, como estos micrófonos son bastante reconocibles, es bastante fácil que distingas qué tipo de micrófono estoy utilizando. Opción número 2. Seguimos ahora con la opción número 2. Estamos hablando con otro micrófono. Notaréis un sonido diferente, notaréis unas características diferentes, estaréis apreciando si es más un micrófono de cinta, o es más un micrófono dinámico, o es más un micrófono de condensador. Ahora estaréis notando ciertas diferencias y podéis ir cambiando, probando un poquito para atrás, un poquito para adelante, para que veáis cuáles son las diferencias. Voy a poner los minutos en los que empieza la prueba A, o la prueba 1, la 2 y la 3, y así podéis jugar y cambiar de uno a otro de una forma bastante rápida para poder reconocer las diferencias que notáis entre un micrófono y otro. Y sepáis también cuál es el que más os gusta. No además de adivinar cuál de ellos es cada uno, sino además cuál os gusta más o cuál os resulta más interesante con mi voz. Y llegamos ahora a la opción número 3. Micrófono número 3. Ahora estáis escuchando qué diferencias estáis notando. Seguramente estaréis notando que unos tienen un color bastante distinto a otros. Entonces, con la información que tenéis, si ya habéis escuchado la diferencia entre estos micrófonos, seguramente no os resulte muy complicado. Pero si no, seguramente tenéis información de cómo suele sonar un micrófono dinámico, cómo suele sonar un micrófono de condensador y cómo suele sonar un micrófono de cinta. Por ejemplo, los micrófonos de cinta se utilizaban mucho antes en radio, ahora se utilizan más este tipo de micrófonos dinámicos como el SM7B, pero en muchas ocasiones también se utilizan y son micrófonos que generan un color muy característico. Los micrófonos de condensador suelen tener, bueno, no voy a decir nada porque esto es algo que tenéis que descubrir vosotros, porque si os empiezo a dar información de cómo tiene que sonar cada uno de estos micrófonos, pues será más fácil que distingáis cada uno de estos micrófonos y cada una de sus características. Pues bueno, ya habéis escuchado las tres opciones, la 1, la 2 y la 3, la A, la B y la C, como lo quieras ver. Y ahora, pues coméntame cuál de estos micrófonos crees que coincide con cada uno de estos números. Micrófono dinámico, micrófono de condensador y micrófono de cinta. Esto es muy interesante, este tipo de trabajos, este tipo de ejercicios, porque te ayudan a reconocer las diferencias, las características de este tipo de micrófonos. La verdad es que son muy grandes. El otro día estaba viendo las noticias, por ejemplo, en la televisión, y de repente estaban hablando en el estudio, son micrófonos de condensador,
estos micrófonos pequeñitos de solapa, suelen ser de condensador, y de repente salía un reportero con un micrófono dinámico en la calle y había una diferencia enorme entre un micrófono y otro. Aunque el volumen estaba más o menos igual, el color, bueno, sí que se notaba mucha diferencia de color y ahí es donde se nota muchísimo estas diferencias. Micrófono de condensador, micrófono dinámico, muchas diferencias y luego además el micrófono de cinta tiene otras características también que son... Bueno, no voy a decir nada más. Ya está. Que si no quiero haceros spoiler. Dejádmelo en comentarios cuál creéis que es cada uno de estos y nada, muchas gracias por estar por aquí, por aprender muchísimo, por ver estos vídeos, por aguantar las chapas que os pego, porque os pego muchas chapas con que si los equipo barato es mejor que el caro, que no sé qué. Obviamente el equipo caro es mejor, o lógicamente debería de ser mejor el equipo caro porque tiene mejores componentes. Luego está el factor marca, que aquí sí que puede ser que tengamos los mismos componentes y unos precios muy diferentes. También puede ser. A nivel de micrófonos también. Os voy a hacer una recomendación. Si, por ejemplo, tenéis 3.000 euros, yo creo o yo pienso a día de hoy que sería mejor tener un muy buen micrófono, un clon, por ejemplo, muy bueno, de condensador, que a lo mejor os cuesta 1.500 euros, estamos hablando de súper altísima calidad, y en vez de compraros directamente un solo micrófono de condensador de 3.000 euros, pues podéis tener un gran micrófono dinámico, como el SM7B, o uno de Neumann, o bueno, vais a tener un micrófono top por menos de 700 euros. Un micrófono top dinámico. Luego vais a poder tener la posibilidad de tener un micrófono súper bueno, un clon, que hay un montón, hay Peluso, hay un montón de marcas que tienen una calidad espectacular exactamente o mejor que muchos de los micrófonos que podréis acceder de grandes marcas. Entonces esta es una recomendación que yo dejo ahí, luego cada uno es libre de decidir. También es verdad que en los estudios, si tienes un Neumann de tal reconocido prestigio y tal reconocida marca o serie, pues vas a tener también más posibilidades de trabajo porque es como equipo reconocido que va a tener mejor acceso para clientes y si, por ejemplo, vendes un trabajo de doblaje o alguna cosa así, pues es mejor tener un micrófono Neumann que tener otro de marca X. Y por último, aún nos sobra dinero para un micrófono de cinta, por ejemplo, o una pareja de micrófonos de cinta. Entonces yo en este caso creo que sería más interesante tener 3 micrófonos espectaculares por el mismo precio que uno muy bueno también, pero solo vais a tener esa posibilidad, ese color, esa única alternativa. Y nada más, ya ahora sí que me voy. Hasta pronto. Por cierto, habéis llegado hasta aquí. ¿Cuántos habéis llegado hasta aquí? Que es que yo es que eso me lo pregunto mucho. Ya sé que os lo digo, pero os agradecería muchísimo que si no queréis mojaros en cuál creéis que es cada uno de estos, pues me pongáis alguna carita, ya sabéis, el monete que se tapa los ojos o los oídos. En este caso, como es de sonido, pues mejor es que se tapa los oídos. O cualquier emoji, cualquier emoticono, me va a servir para saber que habéis llegado hasta aquí. Así que nada más. Hasta pronto.